Bueno, yo soy doña Florinda. Yo soy mamá del niño más bello del mundo, de Kiko. Soy medio de mal carácter, pero es que es tan incómodo vivir entre esta chusma. Me tengo que aguantar, ¿verdad? En los últimos días, la historia de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, ha vuelto al centro de la conversación pública gracias a la nueva serie autobiográfica que revela detalles de su vida personal, su carrera y sobre todo su complicada vida amorosa. Entre los nombres que surgen, uno destaca con fuerza: Florinda Mesa. Le había haciendo un papelito, yo dije qué bonita está, pero encima de todo qué bien lo hace. A veces la dignidad no es negocio. Su relación con Chespirito, su papel dentro del programa y los conflictos que se dice provocó en la producción han puesto nuevamente su figura bajo la opinión pública. No se lo merecía, una mujer maravillosa. ¿Quiere decir que Florinda Mesa se metió en una relación de matrimonio? Sí. Esos 23 años fui muy feliz. Florinda se lo llevó. Puede estar casado, tener a su esposita, sus hijos y todo, pero darle vuelo a la hilacha, como decían en mi tierra. Siempre me hice tonta. Yo no sé si Enrique se daba cuenta o no al principio. ¿Realmente la relación entre Florinda y usted se dio cuando usted estaba casado? Sí, se dio. Así que el día de hoy veremos juntos la historia de Florinda desde el comienzo y profundizaremos sobre qué hay detrás de la polémica. Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Mari, esa es nota pasada. Volverla a manosear es amarillismo. Robert, así que dile que ya es nota pasada. No, yo cambiaría todo. Mal de amores. Hola, bienvenidos a otro video. Agradezco mucho que estén aquí el día de hoy y como mencionamos, el día de hoy vamos a platicar un poco más y analizar la vida de Florinda Mesa. Y para poder comprender un poco más sobre la historia y la vida de Florinda Mesa, tenemos que conocerla desde el comienzo. Así que, ¿quién es Florinda Mesa? Florinda Mesa García nació en Juchipila, Zacatecas, en el año 1949. Su infancia estuvo marcada por carencias, comenzando con una relación distante con su padre. Es hija de Héctor Mesa Solano y Emilia García Valero, y tuvo 2 hermanos, Héctor Mesa y Esther Mesa. Lamentablemente, sus padres se separaron cuando ella era muy pequeña. Su madre tuvo dificultades para cuidar de sus hijos, así es que tanto ella como sus hermanos quedaron al cuidado de sus abuelos. Según la versión en portugués de Wikipedia, su madre sufría problemas de salud mental. Según este medio, durante una crisis, su madre le lanzaría una plancha de hierro, lo que le ocasionaría a Florinda una fractura en el tabique nasal. Y aunque esta información realmente no la podemos confirmar, lo que sí sabemos de acuerdo a entrevistas es que su padre se fue, dejando a la madre de Florinda, a ella y a sus hermanos solos, y él jamás regresó. Mis papás se separaron cuando yo era muy niña. Viví con mis abuelos. Nunca más se volvieron a unir mis papás ni a ver. Digamos que no tenía papás. Incluso ella misma ha hablado de lo difícil que representa para una mujer quedarse completamente sola al cuidado de sus hijos sin una figura paterna. Hay mujeres que de pronto se dan cuenta que el divorcio se les vino encima y no saben, y la madre se queda sola con los hijos y no sabe cómo resolver la educación, lo que sigue. Y es un problemón a veces para una mujer. Lo cual llama mucho la atención, ya que como sabemos, ella propiciaría a que ocurriera una situación similar con Chespirito, su esposa e hijos. Tras la separación de sus padres cuando ella era muy pequeña, como mencioné, Florinda se quedó al cuidado de sus abuelos, quienes la criaron junto con sus hermanos. Lamentablemente, tan solo unos años después, cuando Florinda tenía 10 años de edad, su abuelo fallecería y su abuela comenzaría a presentar problemas de salud, por lo que ella y sus hermanos fueron enviados con familiares a distintos lugares de la República Mexicana. Sin embargo, tiempo después, los familiares de Florinda decidieron enviarla a ella y a su hermana a un internado para mujeres en la Ciudad de México, antes conocida como Distrito Federal o DF. Cuando murió mi abuelo y mi abuela estuvo enferma, me mandaron a mis hermanos y a mí a casa de distintas tías en diferentes partes de la República donde vivían, y hasta que se decidió que mi hermana y yo fuéramos a un internado de mujeres. Llegué al DF a los 13 años. Escuela, fui a un internado para señoritas. Esta situación la obligó a madurar rápidamente y forjar una personalidad fuerte y defensiva, rasgos que ella misma ha reconocido como resultado de una crianza complicada. Crecer sin padres y sin un entorno familiar seguro dejan marcas que moldean para toda la vida. Y en el caso de Florinda Mesa, posiblemente la empujó a crear un escudo emocional de fuerza y control. A los 17 años, al salir del internado, ingresó a la Asociación Nacional de Actores ANDA, donde estudió actuación, baile y canto, ya que desde niña ella mostraba mucho interés por
todo lo relacionado con el mundo artístico. De acuerdo a Florinda, en la escuela ella sobresalía del resto por su gran talento artístico. Yo entré a los 17 años a la escuela. Muy de recién que entré a la escuela, mis maestros se fijaron en mí y yo empecé a trabajar rápidamente. En obras de teatro me llamaban. Siempre cantaba en las fiestas y todo. Llegué a México, pues inmediatamente era la que mejor bailaba, la que ponía de adelante. Fui solista del grupo coral. De todas maneras algo traía. Mi primera obrita de teatro la escribí a los 8 años. Deberíamos de repasar uno de tus poemas. Fíjate que no tengo en mente ninguno. Hay uno que habla del tiempo y de la vida, pero no me acuerdo más que de la esencia. ¿Cuál es la esencia? Eso, el tiempo y la vida. 1000 veces la vida, ¿para qué vivir? Sí, soy soprano. Durante sus primeros años en la capital vivió en condiciones modestas. Trabajó desde joven para mantenerse mientras perseguía su sueño artístico. En los años 70 comenzó a conseguir pequeños papeles en teatro. Trabajó en la radio y como modelo para anuncios impresos. Y también, como yo era muy esbelta, para ayudarme a ganar dinero cuando podía iba a hacer los castings para modelaje, hacía modelaje de pasarela, me llamaban para comerciales en televisión. Su disciplina finalmente la llevaría a obtener pequeños papeles en Televisa, conocida en ese entonces como Telesistema Mexicano. Participó en programas unitarios y telenovelas, en roles secundarios donde generalmente interpretaba personajes jóvenes y de carácter fuerte, aunque su presencia mediática todavía era discreta. Pero su verdadero salto a la popularidad llegó cuando fue seleccionada para integrarse al elenco de Chespirito a principios de los años 70. Roberto Gómez Bolaños vio a Florinda actuando en un programa llamado La Media Naranja e inmediatamente la invitó a participar con él. Yo estaba en un programa que era diario, un programa en vivo, se llamaba La Media Naranja. Le había haciendo un papelito. Yo dije, qué bonita está, pero encima de todo, qué bien lo hace. Cuando Florinda ingresó al elenco de Chespirito, no lo hizo como estrella principal. Comenzó interpretando personajes secundarios en sketches. Durante sus primeros años en el medio artístico, Florinda Mesa tuvo varias relaciones sentimentales, casi todas con compañeros de trabajo o técnicos del ambiente televisivo. Ella misma ha contado en entrevistas que se enamoraba rápido, quizá buscando en cada pareja el cariño y la protección que no tuvo en su infancia. Uno de sus primeros amores fue un productor de teatro mayor que ella. Él le ayudaría a conseguir sus primeras oportunidades, pero se dice que ejercía control posesivo sobre su carrera y su vida personal, por lo que esa relación terminó de forma abrupta cuando Florinda decidió priorizar sus propios proyectos. Uno de mis pretendientes, de mis novios importantes, que quería que dejara de ser actriz, pero además me fue muy útil. Ese tío, como dicen los españoles, tenía mucho dinero. Su hobby era colección de coches antiguos y nos los prestó también para Don Ratón y Don Ratero. La empresa no tuvo que gastar en nada de eso. Teníamos 30 o 40 automóviles en la gran mansión del hombre rico. Cuando entró al elenco de Chespirito, comenzaría una relación sentimental con don Enrique Segoviano, productor del programa. Su relación era discreta, pero era una relación seria que duró aproximadamente 5 años y que estuvo a punto de formalizarse en matrimonio. Florinda estuvo comprometida por un tiempo con Enrique. Sin embargo, con el paso del tiempo la relación se enfrió, especialmente cuando Florinda comenzó a tener más protagonismo dentro del programa. Pero él siguió insistiendo y insistiendo y cortejando. Y muchos años yo tenía mis novios. Sí, estuve a punto de casarme, a punto de casar. Él es Enrique Segoviano. Él empezó a decirme que yo era su mujer ideal y a insistir mucho, sobre todo en las giras, cuando no estaba Enrique. Sí, esto es muy arriesgado y siempre me hice tonta. Yo no sé si Enrique se daba cuenta o no al principio. Creo que nunca creo que se dio cuenta hasta el final. Al mismo tiempo, Florinda mantuvo un breve romance con Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko. Y esta fue una relación corta que realmente no prosperó. Y aunque ella jamás ha querido hablar públicamente de este romance, varios actores del elenco lo han confirmado, incluido el mismo Carlos Villagrán. O sea, es mentira que anduviste con él antes de Roberto. Por eso no quiero hablar, porque además... Pero sí anduviste con él. De eso no voy a hablar. ¿Es verdad que Carlos Villagrán fue novio suyo? Yo te voy a decir que después de todo lo que se ha dicho, prefiero evitar ese tema. Muchos me cortejaban, hasta los técnicos, porque aparte de todo, se corrían apuestas a ver si yo era virgen o no era virgen. Porque Kiko fue muy enamorado. Entonces, aunque él estaba casado también... ¿Realmente la relación entre Florinda y usted se dio cuando usted estaba casado? Sí, se dio. Sí, yo cometí ese error, lo acepto y
y pide disculpas al público. Fue entonces cuando Florinda, de acuerdo a entrevistas, comenzaría a fijarse en Roberto Gómez Bolaños, quien llevaría para este momento cortejándola varios años. Como sabemos, Roberto estaba casado con Graciela Fernández desde hacía más de 20 años y con quien tenía 6 hijos. Aunque se sabía que Roberto solía engañar a su esposa con distintas mujeres, él siempre le insistía a Florinda. Los rumores dentro del set comenzaron a circular. Se decía que Florinda y Roberto pasaban mucho tiempo juntos fuera del trabajo y que la cercanía era cada vez más evidente. En entrevistas, Roberto mencionó que se enamoró de ella desde que la vio por primera vez, pero según Florinda, como él tenía fama de mujeriego y mantenía amoríos con muchas mujeres del medio, admiradoras e inclusive mujeres que conocía en los viajes que hacían cuando el elenco estaba de gira, ella lo rechazaba. Puede estar casado, tener a su esposita, sus hijos y todo, pero darle vuelo a la hilacha, como decían en mi tierra. Hasta nos volvimos buenas amigas, su esposa y yo. Antes lo habíamos sido, porque el hecho de que me cortejara, como no era acoso y como no había nada, cuando yo iba a su casa y todo, yo me llevaba muy bien con su familia y con su esposa. Y cada vez que yo lo veía con otras, yo hasta lo sancionaba. Y en sus palabras, ella no deseaba ser una mujer más, ella quería ser la principal. Por lo que después de 5 años de intentos fallidos de Roberto por conquistarla, ella finalmente cedió. Ella tenía 22 años y él 42. No más 5 años de andarla persiguiendo, pero fuera de eso, nada. 5 años de estarme persiguiendo. Era su bagaje, una esposa y 6 hijos. Le dije, mira, puedo entender que no te puedas divorciar inmediatamente. No soy tan exigente, pero yo no quiero ser una más de tus mujeres. Yo quiero ser la mujer y punto. Él era un hombre muy infiel a su esposa, muy infiel. Entonces, como andaba con tantas, pues yo no quería ser una más en su lista. Por eso me negué siempre. Yo no quiero ser una mujer más, quiero ser la mujer. Él andaba con cuanta mujer se le paraba enfrente. Y luego, aparte de eso, era mi jefe. Yo decía ser una más y donde la cosa se vaya chueca, me quedo sin nombre y sin empleo. De acuerdo a Florinda, al día siguiente del primer acercamiento entre ambos, Roberto ya estaba en su casa con las maletas hechas, dispuesto a vivir con ella y comenzar una relación. Que él recordaba que se había casado enamorado, pero que no sabía qué había pasado. Y que sentía un gran vacío y que, dice, a veces siento vacío, soledad. No sé en qué inquietud tan rara quisiera besar a alguien. Y entonces yo le dije, si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí? ¿Le dijiste? Fíjate tú qué mal. Y él llegó a finales del 77, llegó a mi casa con lo que llevaba puesto. Y se separó de su esposa y vivió conmigo. Fue muy difícil al principio. Y aunque al comienzo Roberto tenía constantes remordimientos por haber abandonado a su esposa después de más de 20 años de matrimonio y tuvieron meses difíciles, finalmente su relación se confirmaría. Esos 23 años fui muy feliz. Ya a los 23 años dijo, ya se te acabó tu cuota. Y Florinda se lo llevó. Tenía los momentos de crisis, de remordimiento al principio, entre lo de sus hijos, su esposa, sus remordimientos, y él se iba, yo sufría mucho. Y volví a regresar, yo le hacía su maleta con ropa, volví a regresar. Hubo críticas, sobre todo porque Florinda fue señalada como la causa de la ruptura. La prensa alimentó la imagen de Florinda como la mujer que destruyó un hogar y se ganó el resentimiento de parte de la familia de Roberto, con quienes se dice nunca tuvo una buena relación. Fue un escándalo y de mí se habló muy mal, todo el mundo estaba contra nosotros. Fue muy difícil y él aguantó. Muchos se ensañaron conmigo. Yo era la robamaridos, la matajari, 20 años menor que él, trepadora por su dinero, por escalar papeles, en fin. A finales de los 70, el 79, la separación, mucho dolor. Yo tenía 14, 15 años. Sí, dolió, por supuesto. Hubo algunos regresos de mi padre a la casa, pero que duraron poco y después se volvió a ir. Yo creo que hubo intentos de regresar. A mi madre le costó mucho trabajo recuperarse, aunque podríamos decir que entendió por qué. Mi problema con Graciela, mi primera esposa, había sido la infidelidad, lo reconozco. Es que hace 34, 35 años, 40 años, era otro mundo, de veras. Todo era mucho más discreto y fuimos realmente muy agredidos, víctimas
de los medios, de todo. Y es en este momento en que Florinda se comenzaría a involucrar mucho más en los programas de Chespirito. Ya no solamente actuaba, sino que también comenzaría a involucrarse en decisiones creativas y de producción, generando tensiones y rumores sobre su influencia en el rumbo del equipo. Algunos actores como Carlos Villagrán, conocido como Kiko, y María Antonieta de las Nieves, conocida como La Chilindrina, mencionaron en entrevistas que Florinda tenía un carácter controlador y que su cercanía con Chespirito influía en decisiones que afectaban a todos. Se dice que Florinda supervisaba guiones, elegía quién tenía más tiempo en pantalla y presionaba para consolidar su propio protagonismo. Estas tensiones supuestamente fueron parte del motivo por el que Carlos Villagrán y otros miembros del elenco abandonaron el programa en distintos momentos. Aunque Florinda siempre ha defendido su papel, asegurando que solo buscaba proteger la calidad del proyecto, las divisiones dentro del grupo marcaron la etapa final del show. También comenzarían los problemas por el uso de los personajes del programa. Aunque Roberto solía darles luz verde a sus compañeros para que utilizaran sus personajes, se dice que desde que Florinda tuvo más poder en la producción, de un momento a otro comenzó a limitar el uso de dichos personajes. Carlos Villagrán fue el primero en salir en 1978. Según él, su salida se debió a diferencias por los derechos del personaje de Kiko y en parte a conflictos personales con Florinda Mesa, a quien acusó de intervenir demasiado en decisiones del programa. Ramón Valdés, conocido como Don Ramón, dejó el show poco tiempo después, alrededor de 1979. Declaró que el ambiente de trabajo se había vuelto complicado, especialmente por la influencia de Florinda en la producción. Y aunque regresó brevemente en 1981, finalmente se marcharía de forma definitiva tiempo después. Rubén Aguirre, conocido como el profesor Girafales, se fue en los años 80, explicando en entrevistas que necesitaba desarrollarse en otros proyectos y también porque sentía un ambiente menos amistoso que al inicio del programa. María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, permaneció mucho más tiempo, pero terminó enfrentada legalmente con Chespirito por los derechos de su personaje. Lamentablemente, esto ocasionaría el fin de los programas como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Porque Don Ramón también salió. Se sale Don Ramón y doña Florinda se queda sin hijo y no hay quien pegarle. La bruja del 71 se queda sin motivo de seguir ahí en la vecindad. Su motivo de vivir ahí en la vecindad era Don Ramón. La Chilindrina queda huérfana. El chavo queda sin protección y tiene que acabar el programa. Y miren, con María Antonieta el tema va mucho más allá, pues nos ha dejado entrever que posiblemente Roberto se encontraba manipulado por Florinda, incluso para quitarles a todos el derecho de sus personajes. Cuando yo empecé a hacer mis shows, él me dio autorización. Él me dio una carta donde me dice: María Antonieta puede hacer La Chilindrina en cualquier medio del mundo del espectáculo. Porque yo llevo 20 y tantos años siendo La Chilindrina, yo dejé todos mis personajes para hacer La Chilindrina. Entonces, que tú digas que no, que ya no la voy a hacer, se me hace muy injusto. Me dice, como quieras, pero ya no quiero que la hagas. Entonces digo yo, bueno, si él no quiere que haga La Chilindrina, entonces recibí una demanda. Tiene que ver, no puedo platicar mucho de ese tema. Se vencían los derechos para la transmisión de los programas originales de mi padre y pues no nos estábamos poniendo de acuerdo. Si iba yo a seguir negociando y sin ponernos de acuerdo, pues ya no podía yo estar allá adentro, ¿no? Qué cosa tan triste, qué cosa tan triste. María Antonieta afirma que llegó un punto en el que ya no se le permitía ni ver ni hablar con su amigo Roberto. Y que me encuentra Chespirito y él me grita, María Antonieta, Chespirito. Le abro los brazos y él abre los brazos y me abraza con el cariño de siempre. ¿Por qué si nos queremos tanto tenemos tantas broncas? No tenemos por qué estar distanciados. Le digo, es lo que yo pienso. Me dice, háblame y nos ponemos de acuerdo. Tu secretaria no me permite hablar contigo. ¿Cómo le hago? Y grita, Florinda, dale a María Antonieta el teléfono de la casa. Ahí empecé yo a temblar. ¿Por qué? Porque sabiendo de dónde me habían tenido tantas broncas, bloqueado, claro. Y Florinda me dio el teléfono de su casa. Le hablo, pasaron 5 minutos, 10 minutos, media hora, y viene la muchacha y me dice, perdón, el señor Roberto no está. Volví a llamar y ya nunca estuvo, claro. En su anhelo por retomar la cercanía y amistad con Roberto, María Antonieta pidió ayuda a las hijas del mismo, para que la apoyaran y pudiera volver a tener contacto con él. Pero según María Antonieta, sus hijas le mencionaron que ni ellas podían tener cercanía con su padre, por lo que tampoco podían ayudarla mucho. Mira, lo volví a intentar. Yo traté de hablar con sus hijas para ver si ellas me podían dar la mano para que su papá me contestara. Y me dijeron, mira María Antonieta, a veces nosotros no podemos hablar con él. Ahora, ¿cómo podemos darte a ti la mano para que tú vuelvas a hablar con él? Y dije, no, olvídalo. ¿Y jamás volviste a hablar con él? Jamás.
Y es que la amistad entre Roberto y María Antonieta era de las más fuertes. Ella estuvo junto a él desde que comenzó el proyecto de Chespirito. Inclusive ella era amiga muy cercana de la esposa de Roberto, Graciela Fernández, a quien ella describe como una segunda madre quien la ayudó y aconsejó después del fallecimiento de su propia madre. Graciela me dio la mano cuando mi mamá falleció. Era una señora maravillosa que yo adoraba, era pues como mi segunda madre. Yo iba a su casa mucho. Sí, Chespirito siempre me tuvo esa deferencia. Sí, y me dejaba ir a su casa y me dejaba hablar con ella, hasta que llegó un momento que me dijo, ya no, María Antonieta, déjala en paz, porque ella también tiene sus problemas. Yo no me imaginaba qué clase de problemas, después me di cuenta. Claro. También declaró que Graciela fue de mucha ayuda en su matrimonio, ya que el esposo de María Antonieta, Gabriel Fernández, se quedaría a cargo del cuidado de la hija que tuvo con su expareja después del fallecimiento de la misma. María Antonieta adoptó a la niña como suya y tomó el papel de madre apoyada y aconsejada por Graciela. Ella me ayudó a cómo sacar adelante a mi hija Verónica. Ella me daba tips, me decía, mira María Antonieta, esto no lo hagas por esto, esto y esto. Para mí fue muy difícil la relación de ellos, pues allá ellos. Cada quien es libre de hacer de su vida lo que le plazca. Pero cuando lastiman a una persona que tú quieres, ahí sí te duele, ¿eh? Y te duele mucho. ¿Qué te dolió? ¿Que lastimaran a la primera mujer de Roberto? Sí, definitivamente. No se lo merecía. Una mujer maravillosa, íntegra, amante de su marido, de sus hijos. ¿Sabes? ¿No quiere decir que Florinda Mesa se metió en una relación de matrimonio? Sí. Y hay una anécdota en especial que se hizo viral recientemente y captó la atención del público. Contó que en el aeropuerto, Florinda Mesa la delató ante la aduana, diciendo que llevaba abrigos de piel, haciendo que la detuvieran y se los retiraran. Según María Antonieta, esta traición marcó un antes y un después en su relación con Florinda, aumentando la tensión que ya existía entre ambas dentro del programa. Entonces yo uno de los abrigos los envolví y Florinda y yo, que éramos las dos únicas mujeres, se vino conmigo, nos vinimos juntas en el avión. Pero uno lo tenía así aventado en la maleta y le dije, escóndelo, si te lo ven así te lo van a quitar. Dice, no, yo soy Florinda Mesa o no, te lo van a quitar. Paso yo primero, no me ven el que tengo adentro, bueno, está bien, me dejan pasar. Yo esperándola, porque nos íbamos a ir en el mismo taxi, la ven a ella, saca eso de ahí, eso no se lo puede llevar. Y dice, ¿y por qué si María Antonieta lleva dos y la dejaron pasar, a mí no? Ahí voy para atrás y el que yo tenía bien empacadito por dentro, lo sacan y nos lo mandan a la bodega. Ve nada más. Entonces ya salió la anécdota de los abriguitos. Me imagino. ¿Cuántas más anécdotas tienes por ahí? Pues no sé, deben ser algunas, pero ¿sabes qué? Ya las olvidé, Pati. Esta anécdota se convirtió en uno de los ejemplos más citados de los conflictos y resentimientos que dividieron al elenco durante los años. El episodio de los abrigos revela en Florinda Mesa su necesidad de control y su poca tolerancia. Delatar a María Antonieta no solo rompió una amistad, también mostró su inclinación a priorizar su propia seguridad o imagen frente a la lealtad al grupo. Y aunque María Antonieta, tras la batalla legal, finalmente logró ganar los derechos del personaje de la Chilindrina, Florinda logró aislarla completamente de Roberto y nunca pudo volver a hablar con él ni despedirse antes de su muerte. Ay, te dije que me iba a llorar. Que es el compañero que más he amado en toda mi vida. Aún a María Antonieta fue mi amiga y es parte de mi vida y es parte de mi pasado y el error lo cometió ella. Con el paso de los años, la relación entre Florinda y Roberto se fue mostrando cada vez más desequilibrada en público. En entrevistas y conferencias, Florinda interrumpía constantemente a Roberto, lo corregía y a veces no lo dejaba terminar sus respuestas. Su actitud fue interpretada por muchos como controladora, reforzando la percepción de que Florinda dominaba la relación. A pesar que en la rueda de prensa el protagónico era para el querido Chespirito, doña Florinda tomó la posta en todo momento, dejándolo en un segundo plano. Por si las dudas, yo soy su oreja de contacto. ¿Tienen más volumen en el micrófono? No sé cómo se le sube el volumen al micrófono. Cuéntale lo de la música. En muchas oportunidades, era ella la que contestaba, dejando a Gómez Bolaños con la palabra en la boca. No administraba su tiempo hasta que llegó a mi vida. Hay horarios para dormir y horarios para trabajar y es mucho más productivo desde que llegó a mi vida. Actuaba a escondidas. Cuidado con el micro. Porque era la época que ella y no, sí, y se escondía estaba y hablando actuaba. de principios del siglo pasado. Ajá.
Y con un éxito impresionante. Y con otra generación, manifestaciones de cariño muy tiernas, como la de ayer, el taxista. Al menos en ese tiempo no llegaba. Porque no había televisión, no había el intercambio televisivo que hay ahora. Era todavía la televisión en directo. Sí, inicios de la televisión. No había video, los comediantes del mundo. Pero digamos que al principio tuviste la influencia de tu educación del cine. Bueno, sí, cosas así. la gente del cine... Más bien del cine. Okay. Más que de la televisión. Para mí el Gordo y el Porque él es de los hacedores de la televisión. Digamos que cuando él empezó en televisión en México... Yo dije, qué bueno, O sea, no sabían que el escritor era el que estaba... Entonces ya lo iba yo a hacer, pero no se hizo el programa porque la estrella y se puso muy enferma por un embarazo. Pues entonces primero, no se hizo. Primero que nada cometió el común error de embarazarse. Pero pues es cosa, quién sabe, ¿no? Su hermano Tintán y de ¿Y Tintán? Sí. Me mató de risa. A mí también me... ¿Cómo llega Carlos Villagrán a trabajar con Roberto Gómez? A él en orden primero tenía llegó... yo a otro. Primero llegó en orden... Rubén Aguirre. Rubén Aguirre llega primero. Sí. Y había yo empezado a hacer El Chavo. Pero no, porque yo no entré con El Chavo. Yo entré mucho antes del Chavo. Sí, pero... O sea, él no entró para El Chavo. Él entró desde antes. Carlos Villagrán entró prácticamente... Porque yo entré en el 71 y todavía no existía El Chavo. Y lo primero que yo hice cuando entré no fue El Chavo, fueron sketches y programas del Chapulín Colorado. Había rojos, negros, blancos y azules. Estamos hablando de una época donde la ropa de danza ni siquiera tenía tanto colorido. Color para discriminarlo y hacer... Es que habla del chroma key. Los trucos, para hacer los trucos del chroma key. A un buen número de comediantes. Antes de que yo pensaba ser actor, De hecho, a todos los comediantes que había... Y nadie lo quiso. Todos los rechazaron. ¿Y qué decían? No, parece interesante. No le encontraron la vis cómica a los tontos. Nadie quiso hacer. A los tontos. También la relación de Florinda con los hijos de Roberto desde el principio se mostró tensa. Nunca hubo realmente un lazo cercano. Y según diversas fuentes, Florinda siempre los mantuvo al margen. En otro video que se hizo viral recientemente, Florinda se refiere a los hijos de Roberto como defectos. Frase que generó polémica y reafirmó la mala relación entre ella y sus hijos. Él tenía 7 grandes defectos. 6 hijos y una esposa. Entonces... No, como defectos. Claro, pero entonces... 6 hijos maravillosos, ¿cómo puede uno? Como, si fueran míos serían maravillosos. Si fueran míos serían maravillosos. De todos modos, ¿no? Pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto. Creo que me los gané y los quiero mucho. A todos los quiero mucho. ¿Cómo no quererlos si son la genética de mi Robert? Oye, con Roberto Gómez Fernández, ¿cómo te llevas? ¿Bien? Sí. Siempre me llevé bien. Es más, mucho tiempo la gente creyó que él era mi hijo, lo mismo que Paulina. A mí no me estorbaba, a mí me gustaba que dijeran que era mi hijo. Estos gestos y comentarios muestran un patrón, un carácter controlador, celoso de su espacio y de su pareja. Muchos piensan que para Florinda, Roberto era suyo y protegerlo significaba mantener lejos a cualquiera que pudiera arrebatarle su lugar. Ella declaró en varias ocasiones que decidió no tener hijos con Roberto, pero las historias siempre varían. Una de las primeras razones que dio fue que el mismo Roberto le comentó que tenía miedo a amar más a los hijos que tendría con Florinda que a los hijos que ya tenía, y que ella, por amor a él, decidió no ponerlo en este predicamento. ¿No te hubiera gustado convertirte en mamá de...? Él me dijo que a los hijos se les quiere a través de la madre y que un hijo mío amándome como me amaba sería su adoración y que él no podría cargar, una, con el peso de la culpa de amar menos a los otros. Y otra, si hubiera conflicto entre los medios hermanos, no soportaría que lastimaran o agredieran al supuesto bastardo, que sería su adoración, que no lo pusiera yo en ese predicamento, por favor. Y dije, no lo voy a hacer. Sin embargo, en otras entrevistas, Florinda afirmó que sí deseaba ser madre, pero que simplemente no lo consiguió. Él sí tiene 6 hijos de su anterior matrimonio. Nosotros no pudimos tener hijos. Me gustan los niños, seguro habría sido mamá. Bueno, no, ¿verdad? Porque no pude. Pero se adoptan. Pero pues se adoptan. Esa vida que... Años después, con María Patricia Castañeda, en medio de una entrevista, la periodista mencionó que el propio Roberto le había dicho que no tuvieron hijos porque él ya se había practicado una vasectomía. Bueno, lo de los hijos es una cosa circunstancial. Pues sí
Si te refieres a que yo no tuve hijos. Sí, porque él me dijo, pues ahí en tu casa me dijo Sí. que tenía la vasectomía y que tú ya, digo, como a mí que me quitaron la matriz y ya no pude tener hijos, ¿no? No, pero yo ya lo sabía, nadie me obligó a hacerlo, a estar con él. Nunca lo agobié por eso. Estas versiones contradictorias muestran la falta de claridad de Florinda al hablar del tema y refuerzan la percepción pública de que en cuestiones delicadas ella tendía a acomodar la narrativa según le convenía. El quinto bebé. Y hay quien no ha tenido ninguno. Voy a dejar esto. Está usted embarazada. ¿Qué fue lo que me dijo? ¿Que está esperando un bebé? Y otro punto que ha captado mucho la atención es que en una entrevista, cuando fue cuestionada sobre su situación económica tras la muerte de Roberto, Florinda simplemente evitó responder directamente. En lugar de hablar de su patrimonio o de cómo se sentía, aprovechó para quejarse de forma apenas disimulada de la exesposa de Roberto y de sus hijos, diciendo cosas como si la señora quería casa se le compraba, y afirmaba que a los hijos también se les compraban casas y autos. Esta respuesta fue vista por muchos como una forma de mostrar su molestia por lo que ella percibía como excesivas demandas de parte de la familia de Roberto, cuando simplemente era Roberto haciéndose cargo económicamente de ellos. Les compramos casas a los hijos y se les dieron la mejor educación, las mejores escuelas, se les dejó él en vida, repartió lo que ahorramos. Las casas son mías, pero nunca me compró una casa. Y sí le compró casas a su esposa cuando quería cambiarse de casa, luego ella vendía esa casa y se quedaba con el dinero y luego después quería otra casa y había que comprársela. Y a sus hijos se les compró casa también, a sus hijas, o coches o todo, pero a mí eso no me molestaba, al contrario. En otra entrevista, cuando le preguntaron si Roberto había sido un apoyo económico para ella simplemente lo negó, asegurando que ella siempre fue autosuficiente y que inclusive en un principio era ella quien lo mantenía a él y hasta le compraba ropa. Aseguró que la casa era suya y que todos los gastos provenían de su trabajo. Y esto resulta contradictorio, considerando que Roberto era su jefe y creador del programa que le dio fama. Bueno, yo siempre fui emprendedora y siempre fui ahorradora, productora y inversionista de espectáculos. ¿Toda esa fortuna que dicen que él dejó es cierto o es más lo que se ha No, ¿cuál fortuna? Todo se repartió. Él llegó a mi casa, que era mi casa, con lo que traía puesto y sin ropa. Entonces había que comprarle ropa. Decía en las entrevistas, decía, ahí donde la ven así de guapa y todo, yo me la pachuqué. Vivía a sus costillas más de un año. Yo fui autosuficiente, estaba acostumbrada a que dependieran de mí. Finalmente minimizó el papel de Roberto en su estabilidad económica diciendo, digamos que él colaboraba en nuestro estatus de vida. Digamos que él colaboraba en nuestro estatus de vida, pero nunca me compró una casa. Estas declaraciones reforzaron la opinión que afirma que Florinda intenta controlar el relato público de su relación y a defender su imagen de autosuficiencia, incluso si eso contradecía la realidad de su vínculo profesional y personal con Chespirito. Y además, como yo era la que administraba los dineros y peleaba por los números y le aconsejaba de los sueldos, pero eso también te hace ser villana. En una reciente entrevista que dio uno de los hijos de Ramón Valdés, este dejó entrever la verdadera razón por la cual su padre abandonó la serie. Para principios de los 80s ya tenían la relación amorosa Roberto con Florinda y el talento de ella nadie se lo niega. Pero con esa libertad o permiso que ahora tenía siendo la novia, ella se tomaba iniciativas, pero ya como pasándose de la raya de que ahora ella era la directora, ella era la que decía, entonces ya la que estaba dirigiendo ahí era ella y Roberto no decía nada. Eso ya a él no le gustó, porque no era una sugerencia de algo creativo o una buena idea, era ya con cierta autoridad, que ahí sí mi papá pues ya decía, yo ya tuve suficiente, se despidió de buena manera, pero esa fue la razón. Y mi papá no lo llegó a decir, ¿no? Que no le gustaba ya la actitud de ella. Y bueno, ya se vio después, cuando estaban casados, que a veces ni siquiera lo dejaba hablar a Roberto Gómez Bolaños en las entrevistas, ¿no? Además de lo anterior, también habló de la polémica que generó fuerte rechazo cuando Florinda Mesa mencionó en una entrevista televisiva que Ramón Valdés tenía supuestas adicciones a sustancias ilícitas, lo cual según ella justificaba su salida del programa. Donde ella habría revelado una presunta adicción de don Ramón hacia las drogas. Tuvo cáncer, primero de estómago, después fue de huesos. Para nada es verdad eso que dice ella. Entonces es una mentira completamente. No sé la razón que pueda tener esta señora para dar esa información. Sí nos gustaría, obviamente, que
públicamente a lo mejor dijera, ¿sabes qué? La regué, perdón, no es cierto, como que no piensa antes de hablar. Yo sí, pero soy muy gracioso y muy buen actor. Yo no supe nunca que tuviera adicciones. Los hijos de Ramón Valdés incluso amenazaron con emprender acciones legales contra ella. La controversia escaló rápidamente y tras enfrentar presión pública, Florinda ofreció disculpas, aunque el daño ya estaba hecho. Pues si en algo les ofendió, que yo lo dijera. No quiero ofender a nadie. Tengo extraordinarios recuerdos de todos. Los amo a todos. La gente comenzaba a creer que Florinda parecía dispuesta a manejar la narrativa incluso a costa de la reputación de otros. Y fue así como con el tiempo el público comenzaría a ver a una Florinda que se mostraba molesta, agresiva o grosera en apariciones públicas o entrevistas. Se dieron a conocer más videos en donde Florinda interrumpe a Roberto o simplemente contesta por él. ¿Pero se dio? No, no se dio. Lo hicieron. Es algo muy lamentable. Mejor no hablemos de lo lamentable. Yo modificaría al número entero. A ver, hablabas de los medios de comunicación. Esa es nota pasada. Volverla a manosear es amarillismo. Y es en lo que han fallado los medios, Robert. Así que dile que ya es nota pasada. No, yo cambiaría todo. Ya será después. Ya estuvo mucho tiempo ahí. No vamos a hablar de amarillismo. Le acaba de que no tiene hijos. Sigan. Bueno, a quien sea. Le digo que de lo que va a hablar es de los medios. Ya se un poquito más para atrás, amigo, por favor. Es una nota pasada. Eso es amarillismo. Gracias. Una cosa es informar y otra es amarillismo. Esto escaló al grado en que una psiquiatra enfrentaría a la señora en un programa en vivo. Calificó el comportamiento de Florinda como excesivamente controlado y pautado, sugiriendo que sus reacciones no eran espontáneas sino preparadas. Florinda, visiblemente incómoda, respondió de inmediato cuestionando la autoridad profesional de la doctora. El cruce escaló rápidamente, generando un momento tenso en vivo y confirmando la percepción de que Florinda no toleraba críticas ni cuestionamientos públicos. Doctora Layo, como que tiene ganas de hablar. No sé, lo que pasa es que si fuera mi paciente, yo soy psiquiatra. Sí, para que se entere, no le vaya a pasar lo mismo que con la herencia. Qué bueno, porque entonces entenderá que yo estoy ahorita en la segunda etapa. Si ahora me toca hablar a mí, ¿puedo? Ay, yo le estaba aprovechando como psiquiatra. No, pero es que no deja hablar usted, pues. Yo siento que ella está llena de razones. La única vez que yo me contacté con la emocionalidad de doña Florinda, la única vez que emití una crítica con respecto a los hijos de su difunto esposo, o sea, la única vez en que usted se ha aparecido mostrando sentimientos de enojo y de molestia. No. Lo que pasa es que usted tiene una coraza de racionalidad que llega a ser fatigante. Usted es impenetrable, uno no se puede meter a hablar de emociones con usted. O sea, a mí me encantaba que él... No, yo me declaro... Pero no se enoje. No, si no estoy enojada, me declaro derrotada. Se declara incompetente. Incompetente. La verdad es que... Usted está llena de razones y argumentos, pero no está contactada con su rabia. Por eso le quería preguntar, ¿qué fue de su papá, por ejemplo? Yo no tuve padres. Y yo en Roberto lo dije en varias entrevistas. Yo con él en un instante lo perdí todo. A mi esposo, a mi amante, a mi amigo, a mi compañero de juegos, a mi padre, a mi hijo, a mi mentor, a mi consejero. Cuando él falleció, yo no perdí un marido. Yo perdí a mi marido, a mi amante, a mi amigo, a mi cómplice, a mi hermano, a mi padre, a mi hijo, a mi consejero, a mi mentor. En un solo momento perdí a mi esposo, a mi amigo, a mi amante, a mi hermano, a mi padre, a mi hijo, a mi mentor, a mi cómplice, todo en una sola persona. Al final solamente ponen ahí a mi mentor y mi consejero. Yo perdí todo, él era como mi hijo y lo trataba yo como a mi hijo y a veces era mi padre. En la última escena de él, ¿usted contestaba por él? No, yo nunca contesté por él. Perdí lo más importante de mi vida. ¿No tuvo ella un idilio con el señor Kiko? Pregúntele. No. Le pregunto, ¿tuvo usted o no un idilio con él? No tuve un idilio con él. No vivimos en la era... Pero dígalo usted, ¿tuvo o no un idilio con él? Ya le dije que no. Ya.
Y ahora viene mi palabra contra la suya. Todas estas acciones podrían hablar de su búsqueda por manejar el relato de su vida y su relación con Roberto. Desde controlar finanzas, desacreditar colegas, hasta manejar públicamente condescendencia hacia la familia. En noviembre del 2004, después de más de 20 años de la pareja viviendo en concubinato, Florinda y Roberto se casarían cuando él tenía 75 años. No se sabe realmente por qué esperaron tanto tiempo para casarse. Lo que sí se sabe es que en esa época Roberto comenzaría con problemas de salud. ¿Qué te parece si nos casamos? Le digo, bueno, pues sí, me parece bien. Le digo, pero creo que antes tendrías que divorciarte, ¿no? Ándale, tienes razón. Se le había olvidado. O sea, no se había divorciado todavía. Y comenzó el divorcio, fue rápido y sin problemas. Y luego nos casamos. Y para ese entonces Roberto seguía casado con su esposa, por lo que tuvo que divorciarse para poder contraer nupcias con Florinda. Finalmente, con una ceremonia pequeña y con personas cercanas a ambos, se casaron. Nunca se confirmó si todos los hijos de Chespirito asistieron a su boda, pero todo indica que la mayoría no estuvo presente. Igualmente sucedería con el elenco del programa. Todos estaban invitados, todos estuvimos muy bien. Lamentablemente, 10 años después, en el año 2014, el mundo despediría a Roberto Gómez Bolaños. Esto a causa de una insuficiencia cardíaca a la edad de 85 años. Y yo tenía mucho miedo, la verdad es que he vivido en el pánico, esa es la verdad. No sé cómo lo he aguantado. Pánico a eso que alguien me dijo de pronto, ¿qué vas a hacer con tu vida cuando fallezca Roberto? Y estoy aprendiendo a vivir de otra manera, estoy sobreviviendo. Yo no quería hablar de eso y él me decía, mi bonita, es que es necesario. Cuando dijo que quería hacer un testamento, yo me sentía muy mal y yo no sabía ni a quién llamar. Y dice, ¿cómo que a quién? Dice, y mi amigo Juan, nuestro amigo de aquí de Cancún, él es notario. Le dije, pues llámalo tú, yo no le hablo. ¿Por qué hacer un testamento si no te vas a morir? Se organizó un velorio y homenaje en el Estadio Azteca, donde miles de personas se despidieron del comediante. Finalmente, en el año 2025, con el estreno de la serie biográfica Chespirito, Florinda volvió al centro de la polémica. Al parecer, rechazó una oferta de alrededor de $500,000 para autorizar el uso de su imagen en la producción, y advirtió posibles demandas si se utilizaba su historia sin su consentimiento. Este conflicto únicamente evidenció todavía más la tensión entre Florinda y los hijos de Roberto, especialmente con Roberto Gómez Fernández, productor de la serie. Inclusive Florinda lanzó un comunicado en sus redes sociales, donde para muchos deja entrever que tenía cierto miedo de que se contara la historia entre ella y Roberto. En este comunicado, ella afirma que lo que se pudiera ver en la serie son mentiras. Total mentira. Por principio de cuentas, sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad, cosa que causaría un gran dolor a mi Robert si aún viviera. Pero ¿a quién le importa la autorización o la opinión de un muerto? Mi vida, mi nombre, mi trayectoria, mi poder de convocatoria son de mi propiedad. Mi principal proyecto es defender a la verdad. Tal vez ustedes piensen que la verdad no necesita ser defendida, pero no es así. La mentira siempre será derrotada por la verdad. Florinda Mesa construyó su carrera y su historia personal alrededor de una premisa: sobrevivir en un mundo que no le ofreció nada de forma fácil. Su carácter controlador, su necesidad de defender su versión de los hechos y su tensión constante con los demás no surgieron de la nada. Y sí, sabemos que creció sin el apoyo de unos padres presentes y que aprendió a cuidarse sola y a desconfiar de todos para proteger lo que consideraba suyo. El problema es que en este proceso lastimó amistades, rompió vínculos y generó resentimientos que aún resuenan en la memoria colectiva del público y de quienes compartieron escenario con ella. Sí, y ahora la vieja chancluda, a mí no me gusta ser la vieja chancluda. No los quiero hacer muy seguido porque si no las sirvientas van a quedar preñadas. Así decía siempre, decía que era... Su relación con Roberto Gómez Bolaños fue su mayor fortaleza y a la vez el epicentro de sus mayores controversias. Controló su imagen, entrevistas, finanzas y, según quienes la rodearon, incluso sus decisiones profesionales. Fue amada y odiada, admirada y criticada, y nunca permitió que nadie definiera su lugar en la historia. Florinda, llegás a la Sagay para cobrar tus derechos intelectuales y los de tu marido también. Así es. Y también cobré un gran amor de todos
Pues todo es de ella tiene como todo el derecho, las casas que quiere vender son de ella. Le dio tremendo regaño a su asistente sin importar la presencia de las cámaras. Muchas gracias. Es que mira, me preguntó de Cheletito de todo, cuando de repente, porque le dije, contesté, es por el tiempo, yo no... Se vale quitarme esto, ¿verdad? Lo que quieras, Chavito. No, lo que quiera no. Él no le gusta con corbata, le gusta estar más así. ¿Sabes? Pero se ve más guapo con corbata. Vos lo pusiste, ¿no, Florinda? Lo vestiste vos, claro. El carácter que se le conoce y por lo que muchos la critican aflora en el Estadio Azteca. Doña Florinda por poco toma como Don Ramón a un camarógrafo. Oigan, yo no me estaba yendo, estaba saludando. Tranquilo, por favor, háganse para atrás. Y otra cosa que muchos olvidamos es que don Roberto también estuvo involucrado en el nacimiento de esta relación, que un matrimonio no se rompe así nada más y que siempre son dos los que están involucrados. Florinda Mesa sigue siendo un personaje complejo, para algunos la mujer que cuidó y acompañó a Chespirito hasta el final, para otros la figura que dividió un elenco entrañable, separó una familia y borró amistades profundas. Entre rumores, entrevistas y versiones contradictorias, la historia sigue viva, tan polémica como interesante. Y quizá como toda historia de amor y poder, la verdad no sea absoluta, sino un rompecabezas que cada quien tendrá que armar. También tomando en cuenta que la última palabra, como siempre, queda a manos del público. ¿Y tú qué piensas? Mal de amores.